interesante el misionero, hermano. ¿Creen que de que fue por casualidad o por arte de magia que las esposas se le cayeron a los... ¿Verdad que no, verdad? Fue un milagro de Dios para dar a conocer. En esta mañana la edificación personal lo titulé un elemento esencial. Y como podemos ver, ¿cuál fue la lectura bíblica, si se acuerdan? ¿Mateo qué? 5:13, muy bien. Yo estuve estudiando este tema, lo estudié varias veces, pero allá en la casa se me quedó en memoria, pero tuve que apuntarlo porque sé que estando acá como que los nervios le ganan un poco a uno. Y la verdad, dice Mateo: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal se desvaneciere, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y hollada por los hombres. En el Sermón del Monte es considerado el primer discurso de Jesús, porque en él Jesús describe quiénes son los ciudadanos de su reino y cuál es su lugar en el mundo. Como dice, vuelvo a repetir: vosotros sois la sal de la tierra, pero si la sal perdiere su sabor, ¿con qué será salada? No sirve más para nada, sino para ser echada fuera y pisoteada por los hombres. El maestro compara a su pueblo o su iglesia con la sal de la tierra. La sal es un elemento muy importante en la vida cotidiana. Siglos atrás, el comercio y el transporte de la sal forzaron las rutas comerciales más importantes del mundo antiguo. Los soldados romanos recibían su pago en sal. En algunos países del Oriente y entre los ermitaños, algunos acuerdos se establecen haciendo un pacto de sal. Como podemos ver, la sal es muy importante y trae muchos beneficios también para nosotros. Muchas cosas pueden faltar en nuestra casa, pero hay algo que todos tenemos en común, y es la sal. La usamos para dar sabor a nuestros alimentos, y la diferencia es notoria: comer con sal o sin sal. La sal posee propiedades interesantes, da sabor a los alimentos. Podemos mezclar varios ingredientes, pero lo que resalta el sabor de cada uno de ellos es la sal. Y es muy cierto, hermano. Nosotros podemos cocinar muy rico, podemos echarle tomate, cebolla, lo que estemos cocinando. Le podemos echar muchos condimentos, pero falta un ingrediente muy especial para que dé el sabor especial, y es la sal. Así es de que cuán resultante es la sal. Se usa como desinfectante y duele mucho cuando uno se esparce sobre una herida un poco de sal. Y es muy comprobante, porque a veces yo, cuando estoy trabajando en el restaurante y me corto, lo primero que hago es agarrar un poco de sal y ponérmelo en la herida. Sí duele y arde, pero la verdad es muy, muy eficiente, hace mucho efecto. Número 3, conserva los alimentos. Conserva los alimentos. En la antigüedad, cuando no había la facilidad de la refrigeración, la sal se usaba para que la carne no se pudriera. Derrite el hielo en invierno, se esparce en los caminos para derretir el hielo y despejar la carretera. Esto también lo tengo comprobado. Cuando yo viví en Virginia, viví por año y medio, y cuando caí en las nevadas, yo miraba cómo los camiones, el gobierno mandaba tirar un montón de sal en los camiones con arena, y sirve mucho para poder limpiar las carreteras, para que el hielo se vaya derritiendo. Todas estas cualidades y propiedades de la sal solo son efectivas si la sal se mezcla con los alimentos y se coloca sobre las heridas o se esparce sobre el hielo. La sal en el empaque o en el recipiente no sirve para nada, hermano. Esto me puso a pensar un poco, y estuve meditando a través de esto.
Si nuestro Señor Jesús nos llamó, que nos compara, bueno, nos llamó y nos compara que nosotros somos la sal de la tierra, me hice esa pregunta, ¿qué tan eficiente soy yo para los demás? ¿Me entienden? Entonces, me puso mucho a qué pensar y digo yo, la verdad, Dios nos compara con la sal porque sabe de que su iglesia, su pueblo, como hijos de Dios, nosotros tenemos que dar ese sabor, ¿verdad? Ese sabor de que cada uno de aquellos que están a nuestros alrededores conozcan y que ellos quisieran tomar de ese sabor que nosotros tenemos para ellos. Cuando Jesús nos dice que nosotros somos la sal de la tierra, está describiendo nuestro papel en la sociedad. La iglesia debe convertirse en un elemento que transforme la comunidad. No ha sido llamada a ser encerrada en sí misma, conviviendo únicamente entre sus miembros. Ha sido llamada a ser presencia activa en su área. Así es de que, hermanos, mientras estuve meditando en esto, gracias a Dios, Dios me estuvo dando cómo irlo describiendo. Y como dice que la iglesia de Dios no ha sido llamada para estar encerrada en sí misma, sino que nosotros como hijos de Dios, como individuos, debemos de salir, hermanos. Debemos de salir y poder compartir a lo que Dios nos ha sido llamado, para que nosotros podamos compartir las buenas nuevas de salvación. De influencia, esto nos hace recordar el método de Cristo, que más que una teoría, era algo que el Salvador practicaba como parte de su ministerio. ¿Qué es lo que hacía Jesús prácticamente? ¿Jesús esperaba que la gente llegaran hacia Él? ¿O Jesús se iba a sentar al templo, a estar ahí esperando que las personas llegaran hacia Él? Yo creo que nosotros, buena enseñanza nos da, y lo tomo para mí mismo. Cuando yo estaba estudiando esto, lo tomé para mí mismo. Y digo yo, si yo siendo ese elemento importante, ¿por qué a veces cuando debo de hablar, a veces me quedo callado? A veces nos da pena, a veces nos da temor, o a veces nos da algún miedo, de poder hablar. Y lo que nosotros vamos a hablar es algo real que Dios ha hecho en nuestras vidas. Amén. Porque yo no puedo dar testimonio de algo que Jesús no ha hecho en mi vida. Y yo creo que como cada uno de nosotros tiene un testimonio muy grande de lo que Jesús ha hecho en nuestra vida, y de ese testimonio es lo que nosotros vamos a dar a conocer a los demás, porque por medio del testimonio la gente va a creer, y por medio de la fe en Cristo Jesús. Amén. Lo que hacía el ministerio de Cristo es algo especial. Era que Él estaba donde la gente estaba, y Él no se apartaba, y Él no se paraba a las puertas de un gran templo esperando a que los demás se acercaran, sino que iba donde estaba la necesidad. La iglesia solo puede ser la sal de la tierra cuando imite el método del evangelismo de Cristo. Este es otro punto importante. Nosotros a veces en nuestra iglesia hablamos y decimos o que queremos de que la iglesia siempre se mantenga llena. Pero la verdad, hermanos, de que nosotros no estamos desempeñando ese papel de poder salir a evangelizar, por lo menos alrededor de nuestra iglesia, o por lo menos alrededor de nuestra comunidad. Pero para lograrlo debemos mezclarlos con los demás, tratar de conocer, brindarles amor y suplir sus necesidades. A una iglesia que se aísla de la comunidad no cumple la función que el Señor le ha asignado. Así es de que, mis hermanos,
la edificación personal. Yo creo que cada uno de nosotros, cuando en muchas ocasiones en la iglesia el pastor o el predicador está predicando y hace una pregunta, dice, ¿cuántos quieren que Jesús venga pronto? Todos decimos amén, ¿verdad? Pero ¿qué pasa con nosotros cuando aún no hemos desempeñado ese papel? Lo que dice Mateo 28, del 19 al 20. ¿Qué es lo que dice? Yo creo que todos lo conocemos. Por tanto, ir y hacer discípulos, dice, a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo he mandado. Y dice que, y he aquí, que yo, dice, estaré con vosotros. Yo creo que si nosotros ponemos ese método en práctica, nuestro mismo Jesús nos está diciendo de que Él va a estar con nosotros. Yo creo que por ese medio nosotros no debemos de sentir ningún miedo, ningún temor, porque Dios nos está garantizando de que Él va delante de nosotros. Amén. Así es de que, mis hermanos, esta es la edificación personal. Que el Señor les bendiga.